Hola, Dios les bendiga. Es para mí un gusto poder estar aquí con ustedes y yo quiero compartir en esta hora una reflexión que tiene que ver con una situación que se ha estado presentando en la sociedad como familia. Y es que en los últimos meses, según los estudios sociológicos, la violencia en casa, la tensión entre los miembros de la familia han venido en aumento. Esto ha sido el efecto de esa pandemia que nos trajo tanto estrés a muchos de nosotros y que nos llevó a estar aglutinados en nuestra casa, y muchos sobrevivimos a esta situación, pero otros terminaron siendo heridos y con relaciones quebrantadas. Y como cristianos nos hacemos esta pregunta: ¿cómo resolvemos estos conflictos? ¿Cómo resuelvo situaciones que viví en mi propia casa? A veces nos cuesta mucho trabajo exponer este tipo de problemática en la iglesia porque somos cristianos o porque tal vez nuestros padres tienen algún cargo, son pastores, son líderes, o nosotros también. Y es que, sabes, a ninguno de nosotros nos gusta evidenciar lo que en casa se vive, sobre todo las cosas que son muy particulares y muy íntimas. Es por eso que hoy yo quiero ponerte como ejemplo una de las familias más disfuncionales que encontramos en la palabra de Dios. Y esta es la familia de Jacob. Vamos a ver cómo empieza toda esta problemática desde la unión de los padres y lleva a un conflicto en la familia entre hermanos. Vamos a ver por qué actuaron los hermanos de José como actuaron, cómo respondieron, y fue una manera de ellos resolver sus propios conflictos. Y finalmente vamos a ver cómo resuelve todo este conflicto José, para que después podamos concluir en el propósito de Dios, aún en medio de una familia quebrada, de una familia disfuncional. Quiero basarme esta reflexión en el capítulo 37 del libro de Génesis. En estos versículos nos narra la historia de Jacob con sus hijos y empieza la vida de este pequeño José. Pero déjame hablarte cómo se compone esta familia de Jacob. Ya sabemos, y tal vez muchos hemos escuchado hablar de esa tremenda historia de amor. Jacob se enamora de Raquel, pero su suegro no le da a Raquel, sino que le hace trabajar 7 años y le da a Lea. Luego Jacob, para poder estar con el amor de su vida, tiene que trabajar otros 7 años más. Y desde ahí vemos cómo la mentira y la injusticia se presenta ya en la formación de esta gran familia de Jacob. La Biblia nos narra de que Jacob amaba tanto a Raquel y que Lea era despreciada porque no era tan agraciada. Sin embargo, Dios tiene misericordia de Lea y le da 6 hijos a Jacob, la mitad de la familia de Jacob, de toda esa gran familia que un día sería el pueblo de Dios. Pero Raquel, al darse cuenta que ya Lea le había dado hijos y que ella no podía darle hijos, había una cierta rivalidad entre hermanas, y esto nos narra los versículos, los capítulos anteriores. Raquel le pide a su sierva Bila que se acueste con su esposo para que ella tenga hijos de parte de él y sean sus propios hijos. Esta costumbre era permitida dentro del pueblo hebreo. Cuando Bila le da un hijo llamado Dan y luego otro hijo llamado Neftalí a Jacob, también Lea no se queda atrás y le da a su sierva Silpa. Y entonces Silpa también tiene 2 hijos, Gad y Aser. Así que ya tiene 10 hijos, Jacob. Pero los hijos propios de Raquel llegan con José. José es el hijo que tanto deseaba Raquel. Sin embargo, también la Biblia nos narra de que aquí la historia de José, cuando él era muy pequeño, decide Jacob salir de la tierra donde estaba su abuelo, porque les había jugado bastante mal, y él decide ir a la tierra donde estaba su padre, Isaac. Así que emprenden como familia un viaje y hay un cambio de hogar, hay un cambio de estabilidad
en la vida de José a muy temprana edad y emprenden ese viaje y ya ubicados en el camino, dice la palabra de Dios que Raquel está embarazada de su otro hijo llamado Benjamín. Y en el camino Raquel lamentablemente da trabajo de parto y allí pierde la vida. José no tan solo se estaba enfrentando ante el cambio del hogar, sino que también ahora se estaba enfrentando a la pérdida de su madre. Eso es algo muy doloroso para un niño tan pequeño. Cuando llegan y se establecen en la región de Canaán, Jacob ya tiene a toda su familia allí, pero le hace falta a Raquel. Benjamín queda muy pequeño y la Biblia nos empieza a narrar ciertas situaciones que había dentro de la misma familia. La Biblia nos dice que José era muy amado por su padre. Sin embargo, este amor causa odio de sus hermanos. Nos dice que José convivía o tenía que trabajar con los hijos de las criadas. Estos 4 hijos que nacieron de criadas y que tenían muy mal testimonio, muy mala fama, dice la palabra. Y José tenía que estar allí. Ahora veamos más de fondo el panorama. Eran 12 hijos, que 6 eran hijos de una madre que todo el tiempo fue rechazada, que todo el tiempo sabía que su esposo no la amaba como a Raquel. Prefería a Raquel que a Lea. Inclusive un día, para poder estar con su esposo, tuvo que hacer una negociación con Raquel para que su esposo estuviera con Lea. Los hijos se habían dado cuenta del desprecio de su padre hacia su madre. Ahora están estos 4 muchachos, los hijos de las 2 criadas. Ellos sabían que sus madres eran criadas. Ellos sabían que sus madres les habían dado a luz por mandato de las señoras. Y esto también trae conflicto en un hijo, porque a pesar de que es hijo de Jacob, ellos también traen una raíz de saber que sus madres no eran amadas por su esposo, sino simplemente fueron aquellos instrumentos para poderle dar hijos a Jacob. Eso está tremendo, ¿no crees? Y ahí está el José. José, que su mamá sí fue amada por su padre, pero también odiada por los demás o por las demás. José, que ahora no tenía a su madre cerca. ¿Dónde crees que empieza a descargarse esa frustración de la indiferencia de José y de la situación que se estaba viviendo en esta familia? Ya no está la madre de José. Y en estos versículos del capítulo 37 nos enfatiza que los hermanos de José no le hablaban. En otra versión dice que le hablaban bruscamente. O sea, ellos tenían mucho coraje hacia él. No lo podían ver. Había una muy mala relación con José. Y para acabarla de todo lo que estaba pasando, Josué, de tan solo 17 años de edad, un adolescente que está buscando la aceptación, que está buscando sentirse valorado, que está buscando su autoestima, con ese rechazo de sus hermanos, huérfano de su madre, qué terrible sería para esos momentos. Y su padre, dice la escritura, que como lo amaba tanto, decide hacerle una túnica. La Biblia o el texto bíblico nos dice que es una túnica de colores, pero cuando analizamos más esta frase, se refiere a una túnica muy especial, que puede traducirse como una túnica que es tejida por hilos de colores, o bien significa que era una túnica que en resumen quiere decir que era elegante. Puede ser que sea muy larga o con mangas, pero se define como una túnica elegante, que no era apta para el trabajo común. Esto es como vestir de un buen smoking a José y sus hermanos con jeans y camisetas, trayéndolo al contexto actual. Este regalo le produjo a José mucho más desprecio y su desgracia también.
La Biblia nos dice más adelante que ya José no iba con sus hermanos, sino que él se quedó en casa y sus hermanos fueron a otra ciudad a pastorear las ovejas. Su padre le dice que vaya a ver a sus hermanos y que le traigan noticias. José, obediente, fíjate, un acto de obediencia lo lleva a un acto de injusticia. José obedece a su padre, va y busca a sus hermanos y allí sus hermanos, al verle de lejos, empiezan a conspirar en contra de él con el deseo de matarle. Entonces Rubén, al tratar de defenderle para que no le mataran, él dijo, no, vamos a meterlo a una cisterna y luego él pretendía regresar por él, pero en eso pasan por el camino mercaderes que iban a Egipto y allí conocemos la historia, que lo venden por 20 monedas de plata. Su hermano, donde lo tiran a ese pozo, a esa cisterna, le arrancan la túnica y ahora José está en esa cisterna desnudo. Y la Biblia nos dice que sus hermanos, mientras estaba José en esa situación, sus hermanos estaban comiendo. Esto habla de una mente tan más fría, de una sangre tan más fría y depravada. ¿Cómo podían estar tan tranquilos? ¿Cómo podían tener tanta paz? Mientras que su hermano estaba desnudo en ese pozo. Ellos resolvieron venderle y mentirle a su padre, diciéndole que estaba muerto. Esto nos habla de la gran crueldad de esos muchachos. Y es que, ¿sabes? No es para más. Ellos habían visto injusticias. Tal vez ellos crecieron con ese coraje, con esa ira, con ese enojo en su interior. Y es que muchas veces los jóvenes de hoy en día están viviendo injusticias, están viviendo malos ejemplos de sus propios padres, porque nuestros padres no son perfectos, ellos tienen errores. El problema es que guardamos el resentimiento en nuestro corazón y esa ira va a hacer que nos convirtamos en hombres fríos, en mujeres frías, con rebeldía, y nos va a llevar a hacer actos tan más terribles. Muchos chicos que hoy están siendo rebeldes, que se rebelan en contra de la autoridad de sus padres, de la iglesia y de la escuela, lo único que están expresando es: no he podido resolver el conflicto que llevo dentro, no he podido resolver la injusticia, no he podido resolver aquello que me causó dolor, no he podido resolver esta situación donde en casa no me he sentido bien. Y piensan que con su rebeldía y con esa imagen que es como un caparazón de soy fuerte, soy violento, no me pueden hacer nada, témanme porque soy capaz de hacer cualquier cosa en contra de ti, pensamos que nos vamos a proteger, pero no es así. Los hermanos de José no tuvieron paz. Esto no nos narra en los siguientes capítulos. Volvamos a concentrarnos en la vida de José. Ahí está José, ahora desnudo, porque la túnica la desgarraron y la embarraron de sangre de un animal para enseñarle a su padre. Así que José iba desnudo. Caminó aproximadamente 30 kilómetros de el camino en el desierto para llegar hasta Egipto. 300 kilómetros, perdón, para llegar a Egipto. Y cuando él llega allí, lo compra como esclavo el capitán de la guardia del faraón. Ahora José, después de ser el favorito de su padre, por culpa de sus hermanos, es un esclavo. ¿Sabes el contexto de lo que era ser un esclavo en aquel entonces? No tenías derecho, no tenías justicia. Prácticamente los esclavos eran objetos, eran cosificados y ellos estaban a la merced de lo que fuera su jefe, sin embargo su dueño. Pero la Biblia nos enfatiza algo, que Dios estaba con José y esa gracia y ese favor de parte de Dios se manifestó en la casa de Potifar y bueno, vemos que Dios lo engrandeció y se convirtió en asistente de este general y del mayordomo de su casa. Pero allí viene la tentación y notemos, una tentación rechazada es origen o es consecuencia para José de la cárcel. Finalmente está en la cárcel, abandonado,
había atentado en la casa del jefe de la guardia romana hasta que muriera. No había modo de cómo salir de allí. Pero la Biblia nos vuelve a enfatizar que Dios estaba con José. Qué crueldad para la vida de José. ¿Qué habrá pasado por la mente de José? ¿Cómo habrá recordado ese acto cuando sus hermanos le vendieron como un esclavo? ¿Cómo habrá recordado toda su infancia, la muerte de su madre? No había una madre que lo defendiera y un padre que no pudo protegerle. ¿Te imaginas la situación de José? La Biblia nos habla que él interpreta 2 sueños del panadero y del copero. Finalmente le hace una promesa a José y es una promesa olvidada. Pero José sigue allí. Dios estaba con José y aún en la misma cárcel, él sigue brillando. Esto nos habla de que José, en medio de la peor crisis de su vida por culpa de sus hermanos, José no se aparta de Dios. Y que el no apartarse de Dios, Dios lo favorece. Y esto no quita de que la injusticia siga llegando a la vida de José. Pero vamos a ver cómo se desenlaza esta historia. Cuando por fin se acuerdan de José, entonces el copero lo lleva con el faraón, lo limpian, le ponen vestido nuevo, lo bañan, lo rasuran y es presentado ante el faraón. Dios le da la gracia a José de poder interpretar el sueño y no tan solo el sueño, sino que también le da estrategias al faraón para poder administrar los 7 años de abundancia que vendrían en Egipto y que se prepararían para los 7 años de escasez. Finalmente llegan los años de escasez y allí aparecen los hermanos de José. Cuando yo leo la historia y analizo las palabras de los hermanos de José, me doy cuenta que ellos, a pesar de que aparentemente se salieron con la suya, ellos no tenían paz. Y cuando empezamos a leer el encuentro de José, ellos no identificaron a José. José estaba súper cambiado. A José se le había dado un anillo que era autoridad, se le había dado el prestigio, era el segundo de Faraón, se le había dado grandeza. Probablemente José habrá pensado, para aquí llegué, por eso tuve que pasar todo esto. Este es mi momento. Ahora sí, todo el sufrimiento me ha sido recompensado. Pero nos vamos a dar cuenta que no precisamente ese era el propósito de la vida de José. Cuando ve a sus hermanos, aparentemente se está vengando de ellos. Los trata muy mal, los acusa de espías, detiene a Simeón en la cárcel y manda a buscar a Benjamín. Y cuando leo esto digo, se está desquitando José. Y con toda razón, sus hermanos fueron muy crueles y tiene que tratarles mal. Pero no es así. Cuando seguimos leyendo la historia de José, José no se estaba vengando de sus hermanos. José estaba tratando de preservar la vida de Benjamín. José estaba intentando descubrir que efectivamente sus hermanos habían cambiado y la historia y la suerte que él corrió no correría con la vida de su hermanito. ¿Cómo es posible que un joven de 17 años que es vendido por sus hermanos, sus propios hermanos, que es arrancado del seno de la familia, que ha pasado por tanta injusticia y por tanta crueldad, aún tenga afecto familiar? Aún se preocupe por sus lazos. Aún tenga amor para uno de sus hermanos, que él sí disfrutó a su papá, que él sí se quedó en casa. ¿Cómo es posible que José haya tratado de preservar la vida de Benjamín y haya logrado mandar a buscar a su padre y ayudar a sus hermanos? Es aquí donde en la segunda ocasión, cuando ya se asegura que traigan a Benjamín, es toda una historia. Él planea asegurar la vida de Benjamín y saber que sus hermanos no cometerían lo mismo que hicieron contra él en la vida de Benjamín. Es aquí donde nos damos cuenta
no era venganza. Pero, ¿sabes? Hay ciertas particularidades que expresó José al momento de ese encuentro con sus hermanos. Cuando él se dio a conocer a sus hermanos y les dijo: yo soy José al que ustedes vendieron, yo soy José al que ustedes le tomaron mucho odio por la túnica, e inclusive cuando él tuvo 2 sueños que estaban disponiendo el futuro que Dios le daría a José, esto le causó mucho más coraje a sus hermanos. Inclusive a su padre dijo: ¿qué es esto? Y por fin se había cumplido en estos momentos. Y dice la Biblia que José lloró. Y fue tan grande el llanto que lo escuchó todo Egipto. ¿Sabes? Es aquí donde nos damos cuenta cómo José enfrenta las problemáticas de la familia. Las crisis, los problemas. Traía problemas internos, sí. Había injusticia, sí. Pero ¿qué hace José? José expresa su dolor, lo contrario de sus hermanos. Sus hermanos trataron de lidiar el dolor y lo expresaron con rebeldía. Es un dolor expresado con un mensaje escondido. Sin embargo, José no esconde su dolor, sino que José enfrenta el dolor y llora, expresando ese dolor. Y es que el llanto no es malo. Dios nos permitió que pudiéramos llorar para poder desahogarnos del dolor, de la injusticia y de lo que muchas veces nosotros vivimos. Pero tenemos que confrontar lo que nos duele. No podemos confrontarlo con mensajes ocultos manifestado en nuestras acciones de rebeldía, de problemas. Mira, hay tanta gente que está a la defensiva porque viene arrastrando un dolor interno de problemas familiares que no ha podido resolver. José lloró. José lloró que todo Egipto se enteró de su dolor, pero él enfrentó el dolor. Y cuando sus hermanos estaban tan angustiados, él les dice: no se sientan mal. Y aquí es donde muestra el verdadero propósito de toda la vida de José. Tal vez él muchas veces se preguntó: tú me diste 2 sueños, ¿dónde se van a cumplir? Porque nada de aquello que yo soñé se está haciendo real. Pareciera que ya terminaron en esta cárcel mis esperanzas. Aquí terminó mi vida. Pero cuando José dice: no se sientan mal, hermanos. Fue Dios el que me mandó primero a mí a Egipto. Y aquí está la clave: para preservar la vida de muchos. José estaba consciente que todo el sufrimiento no se trataba de una recompensa por toda la injusticia. Pobrecito José, ahora tienes grandeza, ahora tienes riqueza y tus hermanos están necesitando de ti, se están inclinando a ti. No, para preservación de muchas vidas. No se trataba de José, se trataba del propósito de provisión de Dios. ¿Sabes? Hoy el humanismo y todas las corrientes que nos hacen llegar por todos los medios nos quieren colocar como el ser humano en el centro. Soy yo el protagonista. Es lo que yo deseo, lo que yo siento y lo que yo paso. Pero en la historia de Dios y en los planes de Dios, en toda la escritura, los protagonistas no somos nosotros. Tú y yo fuimos creados por Dios y para propósitos de Él. El único protagonista de toda la historia es Dios. Dios tenía un plan preparado. Dios tenía un mensaje para la humanidad. No se trataba de José, se trataba del propósito de Dios. Y José había entendido esto, que el propósito de Dios es que él pasara por todo lo que había pasado para que su carácter fuera forjado y finalmente él se convirtiera en un instrumento de Dios para salvar a mucha gente de la muerte a causa de la hambruna. ¿Qué manera de resolver los conflictos familiares y de una vida disfuncional? Pero esto no se queda solamente allí. José es el instrumento que Dios permite para que su familia entre a Egipto y de allí Dios levante
un pueblo numeroso que más tarde llamaría mi pueblo. ¿Te das cuenta? Los problemas de José, Dios los toma y hasta de las injusticias se basa para poder cumplir sus propósitos. Por lo tanto, yo quiero invitarte de que reflexionemos en esta historia de esta familia disfuncional y le creamos a Dios. Aun cuando nuestra familia fuera lo más disfuncional, lo más problemática, si nosotros tomamos el ejemplo de los demás hermanos, nos daremos cuenta que estamos en un rumbo equivocado, que finalmente vamos a perder la paz y este pecado nos va a alcanzar. Pero si nosotros tomamos el ejemplo de José, de no importa todo lo que pase a tu alrededor, no importa quién tenga la razón, no importa las injusticias que tú vivas, no importa todo lo que has tenido que atravesar, asegúrate de que Dios esté contigo. Asegúrate de que tú estés en la presencia de Dios, porque si Dios está contigo y tú permaneces en Dios, Dios ahí en medio de la crisis y en medio de la injusticia, Él te va a recompensar y te va a ayudar. Pero no se trata de un éxito personal, no se trata de nuestra propia venganza, no se trata de que un día nos vamos a reír de nuestros enemigos, no se trata de nosotros, porque ni tú ni yo somos los protagonistas. El protagonista de la historia es Jesús. ¿Qué te parece si hoy dejamos de pensar en nosotros mismos, en nuestras injusticias, en nuestro dolor, en lo que hemos pasado, en cuántas víctimas somos? Y nos quitamos del reflector para decirle a Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? Yo quiero asegurarme de que tú estás conmigo. Quiero asegurarme de que tu presencia está conmigo y aun cuando hoy no entiendo nada, yo sé que tú te vas a glorificar. Y si tengo que pasar por todo esto, un día yo sé que seré tu instrumento para los propósitos que tú tengas. Si Jesucristo mismo entregó su vida, si Jesucristo mismo fue vendido por uno de sus amigos, de sus discípulos, y Él perdonó, y Él estuvo dispuesto a sufrir todo esto por amor a nosotros, para darnos la provisión de la salvación, para darnos a nosotros la vida eterna. ¿Cómo nosotros no hemos de perdonar? ¿Cómo nosotros no hemos de permitir que Dios se glorifique en nuestras vidas, aún a pesar de las crisis? Así que la mejor manera de resolver los conflictos en casa es que Dios esté con nosotros, expresar el dolor y finalmente darle la gloria a Dios. Que Dios te bendiga. No dejes de buscar a Dios, porque Dios se quiere glorificar en tu vida. Deja de llorar, deja de verte como víctima. Dile, Señor, yo quiero que tú estés conmigo. Ayúdame para resolver cualquier situación de injusticia en el nombre de Jesús. No seas como los hermanos de José. Sé como José, que aún en medio de toda la injusticia mostró amor y compasión por su familia. Muestra amor y muestra compasión por aquellos que inclusive te han dañado. Que Dios te bendiga y Dios quiere bendecir a nuestras familias.